se siente privilegiado y orgulloso en el día de hoy de poder recibir a un caballero que es de nuestra casa. Nos dio la bendición nuestro primer día, acompañado de su señora esposa, en el lanzamiento de nuestro programa hace aproximadamente un año. Un hombre con un liderazgo probado en el ejercicio de sus funciones como presidente del Senado de la República Dominicana. De decisiones firmes, pero un corazón extremadamente noble. El señor Ricardo de los Santos en Juego de Damas. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, don Ricardo. Bienvenido. Sí, gracias. Buenos días, Isaura, Mili, Carolina, Irina y Evelina. Para mí, un gran honor poder compartir con ustedes en el día de hoy. Le agradezco. Alex y yo somos privilegiados al encontrarnos en el centro de 5 hermosas damas como ustedes. Nos sentimos engalanados. Pero de verdad le agradezco infinitamente la invitación a su prestigioso espacio para poder comunicarnos con el pueblo dominicano a través de este espacio que es joven, pero que ha crecido bastante. Gracias. Alex es la quinta enmienda, para que usted... sí, la quinta enmienda. Señor Ricardo, a usted lo conocen como el conciliador del Senado. ¿Cuáles cualidades usted ha materializado para realmente conciliar con todo aquel que va a debatir al Senado? Sí, fíjate, lo más importante, tú sabes que vivimos en un país democrático, y la democracia se construye a base de consenso. Y la base fundamental para construir consenso es la escucha respetuosa. Usted escucha a todo el mundo de una forma respetuosa, así mismo lo van a tratar a usted, y al final se termina construyendo el consenso que necesita la República Dominicana, porque yo soy de lo que entiende que el consenso es la base fundamental para la estabilidad democrática. Y nosotros, que gracias a Dios tenemos un país que podemos exhibir una de las democracias más robustas de todos los países del área, y yo pongo como ejemplo siempre aquel caso que se dio en las elecciones del 2020. La ley no prevé en ninguna circunstancia, en ningún artículo, de que las elecciones puedan suspenderse a nivel general si se presenta algún tipo de inconveniente en algún centro de votación. Y recuerden ustedes que en el 2020 pues se hizo un híbrido del voto manual y el voto electrónico. Aproximadamente al mediodía, muchos de los centros del voto electrónico no habían podido iniciar las votaciones, y lo que mandaba la ley era a que en esos centros se suspendieran las elecciones, y con un cruce de llamadas del liderazgo político se pusieron de acuerdo, se suspendieron a nivel general, y gracias a Dios no sucedió nada. Se propuso una nueva fecha, se llevaron a cabo esas elecciones, tuvimos que hacer 2 elecciones repetidas, tanto la municipal como la presidencial. Es decir, que nosotros como país hemos demostrado mucha madurez, y eso es la base principal para lograr ese nivel de democrático que nosotros tenemos como país, es precisamente construyendo consenso. Para construir consenso, le reitero, lo más importante es siempre usted estar dispuesto a la escucha respetuosa, a escuchar a los demás. Yo siempre le digo a la gente, miren señores, a nosotros, si nos fijamos en la conformación del cuerpo, nosotros tenemos 2 oídos y una sola boca. ¿Qué significa eso? Que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Tú oye, Irina. Así es, don Ricardo. Y hablando de precisamente el trabajo que realizan, el 2025 cerró como uno de los años más productivos del Senado. ¿Cuál de todos los logros le hace sentir más orgulloso a usted? Sí, gracias. Fíjate, nosotros, es verdad que, tal y como usted expresa, nosotros tuvimos un año muy productivo en el Congreso Nacional, tanto que se nos criticaba como que no se trabajaba, y ahora la crítica es como que hemos avanzado demasiado. A nosotros nos llena de satisfacción el poder sacar aprobado el Código Penal, un código que llevaba casi 30 años, es decir, casi 3 décadas dando vueltas en el Congreso Nacional. Y nosotros lograr aprobar ese código, claro está, no es el código perfecto, pero el código posible. Logramos la aprobación del mismo, pero además también nosotros ahora lo hicimos a diferencia de cómo se hizo en años anteriores, porque primero tú tienes que, entre el Código Procesal Penal y el penal, primero tú debes aprobar el penal y luego el procesal penal. Ahora nosotros lo hicimos de la forma correcta, aprobamos primero el Código Penal y luego entonces modificamos el Código Procesal Penal para adecuarlo a lo que es
el nuevo Código Penal que entrará en función ahora en julio, Dios mediante. Don Ricardo, y precisamente tras esa aprobación, ¿qué va a pasar con los temas pendientes dentro del Código Penal? Bueno, fíjate, los temas pendientes del Código Penal, nosotros hemos identificado que ya vamos a someter, aunque no haya entrado en función, una modificación a un artículo que hizo mucho ruido y que fue algo que se cometió, se puede decir un desliz ahí con el artículo 310 que habla del enjuiciamiento del cuestionamiento a los funcionarios públicos. Nosotros debemos estar expuestos a que nos cuestionen, nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta a esos cuestionamientos. De igual modo, ustedes recuerdan que el tema principal que no dejaba pasar el Código Penal era el tema de las 3 causales. Así es. Sí. Ese era el tema más difícil. Y nosotros, en un solo artículo de las 3 causales, en un solo artículo, en el 111 del Código, logramos introducir 2 de esas causales, 2 de las 3. Porque el artículo 111 dice claramente que está libre de penalidad el médico cuando se practica un aborto, cuando la vida de la madre peligra, del feto o de ambos. Entonces, ahí entra también cuando es inviable con la vida, porque si es inviable con la vida, no es que peligra, es que no tiene vida. Es decir, que ahí tenemos 2 causales, nos falta la de violación e incesto, que yo estoy de acuerdo que en algún momento debemos tratarlo, es una ley especial, porque la verdad es que a eso debemos ponerle un freno, y está demostrado, y la verdad que yo entiendo que nosotros, todos los ciudadanos, somos responsables de ese tipo de violaciones, porque si algo se ha demostrado es que las violaciones siempre, más del 90% son en el entorno. Entonces yo creo que los padres y las madres debemos aprender a criar a nuestros hijos, a levantar a nuestros hijos, a sabienda de que no hay que tener esa confianza ni con tío, ni con sobrino, ni con hermano, ni mucho menos, sino que debemos cuidar a nuestros niños hasta que ellos tengan la suficiente madurez y no confiar en nadie con nuestros hijos, porque, les reitero, está demostrado que las violaciones siempre, más de un 90% son en el entorno. Tristemente. Así es. Gente de cerca. Hablando de seguridad, señor Ricardo, que son uno de los principales temas de preocupación de los dominicanos, ¿qué le parece la reforma policial? Sí, nosotros recibimos el proyecto de la reforma policial, ya entra ahora a partir del 27 de febrero, que inicia la primera legislatura de este año. Ya eso los enviamos a una comisión especial, esperamos darle salida en un tiempo, claro, estudiando bien el proyecto, escuchando a todos los sectores que estén dispuestos, que quieran colaborar, porque nosotros tenemos un congreso abierto, que todo ciudadano o ciudadana puede entrar a la página nuestra, y si tiene interés en apoyar, aportar en un proyecto de ley, pues se le escucha verbalmente, pero también pueden sus aportes, sus recomendaciones, la pueden hacer por escrito y nosotros le damos curso. Yo entiendo que urge esa reforma a la policía, aunque hemos visto que ha ido mejorando paulatinamente, parcialmente, el tema del manejo de los policías en la calle, pero con la nueva ley de reforma a la policía yo entiendo que vamos a avanzar bastante y ojalá logremos nosotros seguir reduciendo de un nivel significativo lo que es la criminalidad en República Dominicana. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta ley de reforma a la Policía Nacional? Fíjate, Isaura, en la nueva ley de reforma a la policía, precisamente viene plasmado el hecho de el ejercicio que venga con mayor respeto de la policía hacia la ciudadanía, pero que también la ciudadanía entienda el respeto que debe haber hacia el militar. Una de las reformas, de la conquista, es que ustedes saben que nosotros somos un país, y no quiero que nadie se sienta mal, pero tenemos que decir la verdad. Nosotros somos un país pequeño y es el país que más generales tiene. Aunque la ley establece solo 40, tenemos mucho más de ahí. Es decir, la reforma policial viene también con un nuevo ordenamiento en el tema policial completo. Y nuevos quizás requisitos
para poder ser policía. De igual manera, preparación, porque aquí para ser policía, para ser militar, nada más hay que engancharse. El que no llegó a bachiller, el que llegó del campo, eso ha cambiado con el tiempo. Eso ha ido cambiando bastante. Ya ahora salen mejor preparados a la calle, se les da un entrenamiento completo y ya no es un pequeño entrenamiento que se le daba, ya no, ya es, primero se le exige que sean bachilleres y a los que quieran seguir estudiando se les da la oportunidad para que continúen estudiando. Es decir, que yo entiendo que vamos por el camino correcto y que vamos a tener una policía mucho más preparada en la calle. Otro tema súper importante que también la gente quiere saber es sobre la fusión del MINER y el MESID. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos a la hora de decidir hacer esta decisión? Fíjate, yo entiendo que es algo que yo no veo que tenga nada de malo. La fusión de ambas instituciones, del MINER y el MESID, lo único que el MESID seguiría como una dirección, que lo único que debe garantizársele que los recursos precisamente para las becas internacionales, nacionales e internacionales, que permanezcan, pero yo entiendo que sí es oportuno la fusión de ambos, porque tenemos unos recursos ahí que son para educación, y educación abarca todos los niveles, no solo educación primaria, secundaria, de grado, posgrado, sino que también abarca todo lo que se llame educación en todos los niveles. Subirían ese presupuesto porque a la gente le preocupa mucho el tema de que ahora mismo nuestro sistema educativo no está bueno, para nada bueno. Entonces, haciendo esta fusión, si no está bueno como está, imagínense que se le agreguen más responsabilidades. Entiendo que, bueno, van a agregarse más profesionales y demás, pero el presupuesto entonces, ¿va a subir en esta fusión o qué tienen planeado? Recuerda que el presupuesto de educación aumenta de acuerdo a cómo aumenta el presupuesto general de la nación, porque es un porcentaje del mismo, es un 4%, siempre que aumenta, de acuerdo aumenta en esa misma proporción, aumenta el presupuesto. Es decir que yo entiendo que en educación no tendríamos problemas de presupuesto, porque ha quedado demostrado de que hay presupuesto suficiente para hacer las mejoras que se necesitan y que se han venido haciendo. Yo creo que sí debemos tratar, y quiero felicitar públicamente al nuevo ministro de Educación, que ha venido enfocado, a diferencia de que muchos pensaban, no, que no es maestro, que es aquello, que lo otro, que lo que es abogado, pero está haciendo un tremendo trabajo al frente del Ministerio de Educación. Sí, don Ricardo, pero hay una realidad ancestral en la República Dominicana, y es que arrastramos debilidades en este sentido. Se han mostrado importantes avances, pero creo que más allá de la preocupación de si habrá presupuesto, porque el presupuesto evidentemente el 4%, como bien usted lo explica, está ahí, yo creo que lo que realmente preocupa será el modo de implementación, de qué forma se va a dividir este presupuesto, de modo que no se vea afectada la educación básica, porque realmente la fusión del Ministerio de Educación y la MESID tiene bastante complejidades. ¿Y de qué forma se va a hacer? Si se va a hacer inmediatamente a la hora de la reestructuración o se va a hacer gradualmente. Fíjate, todo en la vida lleva un proceso. Ahora nosotros iniciamos el proceso en el Congreso, ya ahí se va haciendo la planificación completa de cómo funcionaría la fusión. Yo entiendo que en nada va a perjudicar, porque no es que el MESI va a desaparecer, sino que va a venir de un ministerio a una dirección. Porque ese es otro tema, señores. Por ejemplo, nosotros tenemos países donde existe el Ministerio de la Familia. Y en el Ministerio de la Familia tú tienes la dirección de la mujer, la dirección de la juventud. Y aquí, por todo, al igual que hablaba de los generales, también de los ministerios, también hemos tenido ministerios en exceso. Yo creo que nosotros debemos buscar... el Ministerio del Hombre. Sí, el de la mujer está el de la juventud, hay que hacer el del hombre. Entonces yo soy de lo que entiende que nosotros debemos optimizar los recursos. No es, bueno, políticamente dirían, pero queremos reducir el Estado. Bueno, lo que yo entiendo que sí debemos es eficientizar el gasto para que el pueblo dominicano pueda exhibir los niveles de desarrollo que verdaderamente necesita, como se ha venido desarrollando, porque yo soy un defensor de este gobierno, no por el simple hecho de ser parte de él, porque me gusta ser objetivo, pero a mí no hay quien me diga que el Pedernales de hoy es el Pedernales de 2020. No lo es. El Puerto Plata de hoy no es el Puerto Plata de 2020.
No. El Montecristi de hoy no es el Montecristi del 2020. La provincia Sánchez Ramírez de hoy no es la provincia Sánchez Ramírez del 2020. La provincia Duarte de hoy no es la provincia Duarte. Y así hacemos un recorrido en las 31 provincias y el Distrito Nacional y ha llegado el gobierno. Porque a diferencia de los gobiernos pasados, que entendían que donde está la gran población, la gran densidad poblacional, donde está la mayor cantidad de votantes, pues vamos a invertir ahí porque esto es lo que nos garantiza las elecciones. El presidente Abinader ha venido con una temática diferente, entendiendo que el país necesita su desarrollo en los 48.442 kilómetros cuadrados que componen a la República Dominicana, y eso nosotros debemos agradecerlo. O sea, el gobierno ha venido ejecutando obras en todo el país, en todas las demarcaciones, no importa lo grande o pequeña que sean las provincias, no importa la cantidad de votos que puedan aportar o no a unas elecciones, sino buscando la manera de llevarle solución a esas necesidades que tiene la provincia. Mi provincia, yo me siento orgulloso de que hoy podemos decir que tenemos una extensión de la UAS que se construyó allí en este gobierno. Ahora mismo nosotros que tenemos el segundo lago más grande de agua dulce de las Antillas, todo alrededor de ese lago ahora se está construyendo un bulevar, se está haciendo una carretera nueva para que se desarrolle el turismo de montaña, pero también con esa preciosidad de ese lago que nosotros tenemos. Es decir, el gobierno del presidente Abinader, claro está, con sus altas y sus bajas, porque también han habido situaciones que a todos nos han afectado y que todos nos hemos sentido mal, pero el presidente ha sido un trabajador a tiempo completo, un hombre que se ha dedicado a trabajar, se olvidó de la familia, se olvidó de todo, podemos decir, para entregarle estos 8 años al país, a la República Dominicana, trabajando 18 o 20 horas al día, y gracias a las buenas ejecutorias del presidente Abinader y sobre todo su nivel de responsabilidad, porque nosotros, a diferencia de los gobiernos pasados, de que los temas de corrupción, que ha sido un tema que siempre nos ha afectado y que todo lo hemos criticado, pero se sabían los temas de corrupción cuando el gobierno terminaba y entraba otro. Ahora no. Ahora se sabe en la actualidad y no solo se sabe, se actúa. Y se ponen a disposición de la justicia. Eso, en algún momento, el país tendrá que agradecérselo al presidente Luis Abinader, porque está marcando un antes y un después. Don Ricardo, hay mucha gente joven que nos escucha a través de La Bacana y se preguntan cómo realmente funciona el Senado, cómo se plantea una política pública, porque hay gente que no tiene ni idea cómo se desarrolla ese interés por crear una movilidad legal frente a un tema. Sí, gracias. Fíjate, le puedo explicar rápidamente el funcionamiento del Senado de la República para que esa población joven lo entienda y los invitamos. Nosotros siempre llevamos visita guiada y llevamos a jóvenes, todo lo que estén interesados y lo hemos denominado como senador por un día. Nosotros allí el funcionamiento del Congreso, nosotros somos un Congreso bicameral. Cada proyecto de ley debe ser conocido en 2 discusiones en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El artículo 96 de la Constitución establece quiénes tenemos iniciativa legislativa, que somos los legisladores, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, específicamente en temas judiciales, y la Junta Central Electoral, expresamente para temas electorales. También en la modificación del 2010 se introdujo el artículo 97, una iniciativa popular, pero para ello necesitas el 2% de la firma para que eso pueda llevarse a cabo. Lo que yo he dicho que ese es un artículo que yo entiendo que nunca se va a usar, porque para tú ponerte a recoger y que el 2% de la firma, tú agarras un diputado, un senador que es un representante tuyo y tú depositas un proyecto de ley mediante a él y no te va a poner a recoger eso, pero bueno, estás ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno de esos que tienen iniciativa legislativa, de los que tenemos iniciativa legislativa, depositamos un proyecto de ley, se puede depositar por ambas cámaras. O sea, el Ejecutivo puede depositar por la Cámara de Diputados y por el Senado. Los senadores solo podemos por el Senado y los diputados por las cámaras de diputados. Entonces, nosotros recibimos el proyecto por secretaría, entonces lo ponemos en agenda para llevarlo al Pleno. El Pleno lo manda a una comisión. Nosotros tenemos 31 comisiones especiales, permanentes, que va relacionada con cada tema. Un tema de educación, bueno, va a la Comisión de Educación, un tema de salud, a la Comisión de Salud, un tema de medio ambiente, del medio ambiente. Ahora, cuando hay temas especiales, por ejemplo, que viene de la fusión del MESI y el MINER, entonces ahí nosotros lo que hacemos es que lo enviamos a una comisión especial, porque teníamos la
Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero también tenemos las de Educación. Entonces nosotros hacemos un híbrido de las dos y hacemos una comisión especial. Así con muchos temas como fue el Código Procesal Penal, como otros temas, nosotros tenemos la opción de enviarlo a una comisión especial. Entonces, esa comisión le dedica a esos proyectos horas y horas y horas de trabajo, porque tiene que empezar, señores, y crear una ley no es tan fácil. Por eso ustedes ven que cuando empezamos con lo considerando, viene la justificación, pero entonces hay que ver los vistos. Tú sabes las leyes que hay que ver para que una ley no entre en conflicto con otra, para que mañana... pero primero hay que verlo con la Constitución, porque si tiene algún roce con la Constitución, entonces se levanta alguien, baja al Constitucional y se declara inconstitucional. Es decir, crear una ley no es tan fácil, es un trabajo arduo, pero gracias a Dios nosotros hemos avanzado bastante. Nosotros en el 2025 podemos decir que aprobamos más de 100 leyes, es decir que eso, si no es un récord, es un buen averaje. Y leyes muy importantes. Entonces, esa comisión, cuando termina su trabajo, rinde un informe al Pleno del Senado. Pero no quiere decir que lo que se haya aprobado en la comisión sea lo que se vaya a aprobar en el Pleno. Cuando estamos en las sesiones del Pleno, cualquier senador o senadora puede presentar una moción de modificación a lo que presentó la comisión. Y ahí se puede modificar. Un error que tienen la ciudadanía y que yo he tratado de aclararle, que se entiende, porque a veces dice, aprobaron un proyecto sin leerlo. Eso no es cierto. Ningún proyecto se aprueba sin leer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Constitución lo que manda lo lee es... muy rápido, don Ricardo, dicen. Bueno, imagínense ustedes, cuando nosotros, ahora que tendremos que abocarnos al Código Civil, más de 3.000 artículos. Imagínense ustedes lo que es esa lectura y todo proyecto de ley. Ahora, la gente habla de que lo aprobaron en primera lectura, en segunda lectura. No. La Constitución manda a 2 discusiones. En esas 2 discusiones, tú en una de ellas lo puedes liberar de lectura. Pero si lo libera en primera discusión, tiene que leerlo en segunda. Y si lo lee en primera, pues ya no tiene que leerlo en segunda, porque ya tú lo leíste. Pero no diga que 2 lecturas, no. Son 2 discusiones en cada cámara. Porque la gente tiene esa confusión y yo oigo que habla que lo aprobaron en primera lectura, que en segunda lectura. No. Son discusiones. Entonces, una vez aprobado, podemos decir en el Senado, entonces se envía a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene plena facultad de hacer las modificaciones que entienda. Entonces, si la Cámara de Diputados le hace modificaciones a un proyecto que va desde el Senado de la República, tiene que retornar nueva vez al Senado. Entonces, el Senado ahí evalúa si acoge o no las modificaciones. Yo nada más estoy escuchando la explicación y ya estoy cansada. O sea que es más, es difícil lograr una ley. Mire, don Ricardo, la productora me está haciendo muchas señas, más que un catcher, pero yo no puedo dejarlo ir de aquí sin abordar 2 temas para concluir con esta entrevista. Uno es el equilibrio en la ley de alquileres, a propósito de que hemos vivido durante muchos años con esta ley que protege prácticamente en su totalidad al inquilino, dejando al propietario con ciertos niveles de desahucios. Me gustaría saber si se dará un equilibrio en esta nueva ley. Y por supuesto, sabemos que el presidente Luis Abinader no se va a reelegir, pero el presidente del Senado sí. Me gustaría saber en qué posición está su reelección, si ya eso va a estar en cualquier momento aprobado. Y si va a ser en primera, en segunda o en tercera lectura. Fíjate, Isaura, en cuanto a la ley de alquiler, la que nosotros aprobamos últimamente, trajo un verdadero equilibrio, donde protege al inquilino, pero protege al propietario. Es decir, que ya eso de que tú te vas a adueñar de un inmueble que no te pertenece y que tú vas a vivir los años que tú entiendas y que tú no vas a pagar y que la ley, no, ya esta ley viene clara. La ley establece claramente cuáles son los procesos, los procedimientos, porque protege tanto al inquilino como al propietario, no solo en viviendas, sino también en centros comerciales que estaban excluidos, pero también se incluyeron en la ley. En cuanto a la posibilidad de nosotros continuar al frente del Senado, es una decisión, una facultad de la dirección ejecutiva del partido, es quien decide eso. Nosotros
nos hemos dedicado a hacer nuestra tarea, a hacer Pero usted nuestro tiene el trabajo. termómetro, ¿cómo usted lo Pero, siente? Bueno, es que recuerda que como no es una decisión nuestra y ni siquiera se hace una votación dentro de los senadores, sino que la dirección ejecutiva es quien tiene la decisión de decidir, pues es una facultad de ellos. Nosotros siempre nos hemos adaptado a las decisiones de la dirección ejecutiva porque eso está establecido en los estatutos. Entonces, cuando... Pero usted quiere. Déjame decirte. ¿Tú? Déjame decirte algo. De querer siempre se quiere. No se puede ser hipócrita. Eso es algo, tenemos que ser claros. Ahora bien, yo siempre estoy preparado para que a la hora que la dirección ejecutiva del partido entienda que no, pues que yo no debo seguir, pues voy y me siento nueva vez a mi curul donde estaba. Pero si ellos deciden que continuemos, pues ahí seguiremos. Usted ha hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo, Gracias. por aceptar Gracias la a invitación y ustedes. por compartir con el público de Juego de Damas. Espero que me inviten nueva vez porque la verdad que es un verdadero placer venir a compartir con ustedes. Y nueva vez quiero felicitarles por el gran trabajo que están haciendo. Un programa que entiendo que viene a llenar un espacio, un vacío que había en la comunicación. Y la verdad que les felicitamos de todo corazón Muchas por gracias, el trabajo, Ricardo. un trabajo sano, pero sobre todo un trabajo con mucho nivel, donde hay mucho respeto, que es lo que la sociedad dominicana hoy más exige, el respeto. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a doña Judy. Ahí aplica perfectamente que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Un abrazo para su esposa.